Homenaje al dirigente Francisco Mosquera, fundador y máxima autoridad ideológica y política del MOIR, fallecido en Bogotá el 1 de agosto de 1994. Francisco Mosquera Sánchez nació en Piedecuesta, Santander, el 25 de mayo de 1941, el mayor de los 4 hijos de don Francisco Mosquera, educador santandereano, y doña Lola Sánchez de Mosquera. A los 18 años se inicia como dirigente en el Colegio Santander de Bucaramanga, al frente de una huelga que compromete a decenas de colegios y a la Universidad Industrial de Santander. Se traslada más tarde a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional y en 1963 ingresa al Movimiento Obrero Estudiantil Campesino MOEC, uno de los grupos que surgen por influencia directa de la Revolución Cubana. Al siguiente año es enviado a Cuba a recibir entrenamiento militar y político. A su regreso pone de manifiesto su desacuerdo radical con el gobierno de Fidel Castro y con sus tesis extremoizquierdistas. Esta contradicción va a agudizarse con los años por la creciente sumisión de los dirigentes de la isla a la Unión Soviética. Enarbolando el pensamiento de Mao Zedong, Mosquera desata una batalla ideológica en el seno del MOEC y el 1 de octubre de 1965 crea el núcleo de nuestro partido, del cual es elegido secretario general. En esa fecha histórica Mosquera llama a crear un partido de carácter marxista-leninista, sostenido con sus propios esfuerzos bajo el papel dirigente de la clase obrera en la Revolución Colombiana, y plantea la vinculación de los cuadros a las masas obreras y campesinas. Al reafirmar que los obreros tan solo llegarán al poder mediante la transformación revolucionaria del Estado, y no por medios reformistas, Mosquera señala que en Colombia echó primero raíces el revisionismo que el marxismo-leninismo. En 1965, Francisco Mosquera se une al proletariado antioqueño con los mineros de Amagá, donde dirige una prolongada huelga y luego como secretario del bloque sindical independiente que enfrenta la influencia de las centrales obreras UTC y CTC, manipuladas por el imperialismo y el Frente Nacional. Su audaz política de alianzas con los sectores que combaten el predominio de los partidos tradicionales da un paso decisivo entre el 12 y el 14 de septiembre de 1969, cuando un encuentro nacional dirigido por Francisco Mosquera protocoliza la fundación del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR. Esta primera etapa de la construcción partidaria se fragua en la lucha contra el oportunismo izquierdista de dentro y fuera de nuestras filas. En 1971 estalla la contienda estudiantil más importante de la historia nacional, de carácter resueltamente antiimperialista, al cual Mosquera logra orientar en ardua lucha contra el oportunismo de derecha e izquierda, que influía en ese frente de masas. El MOIR lanza la consigna de luchar por una cultura nacional, científica y de masas. El 20 de julio de 1971 sale a la calle el primer número de Tribuna Roja, personalmente dirigido por Mosquera hasta la hora de su muerte. Este periódico se convierte en el órgano político desde donde él irradia su pensamiento. En 1972, también bajo la dirección de Mosquera, nuestro partido concurre por primera vez a elecciones en alianza con el Frente Popular de Alberto Salamea. Es un severo golpe a las tendencias infantiles y abstencionistas que campeaban por entonces en la izquierda. En diciembre de 1972, nuestro secretario general lanza la consigna de acercar el mayor número posible de fuerzas para dar la batalla contra el imperialismo norteamericano y sus agentes en Colombia. La alianza se concreta principalmente con el Partido Comunista en torno a 2 tareas, una central sindical unificada y un frente electoral. En los comicios presidenciales de 1974, el MOIR, el Partido Comunista y el MAC, agrupados en la Unión Nacional de Oposición 1, apoyan la candidatura de Hernando Echeverry Mejía y un programa de Frente Unido cuya bandera principal es el combate por la segunda independencia y en pro de las transformaciones democráticas que requiere el país. Nunca hemos pensado que la innovación que le corresponde realizar a Colombia en la etapa histórica vigente sea de carácter socialista, ni que haya por ende que abolirse todo género de propiedad privada, sino aquellas formas monopólicas que frenan el desarrollo de tal modo que el Estado, puesto bajo el mando de las clases y capas democráticas, disponga de los recursos naturales y demás medios claves
oriente el rumbo económico, estimule a los productores de la ciudad y el campo y actúe siempre en pro del pueblo y de la grandeza de la patria. La UNO comienza a dividirse cuando el Partido Comunista, seducido por la engañosa concertación del Pacto Social, propuesta por López Michelsen, socava la unidad sindical. En el curso de la alianza, ese partido respalda la ofensiva imperialista de la Unión Soviética y trata de imponer el respaldo a Cuba como condición para cualquier acuerdo. El MOIR se retira de la UNO y constituye el Frente por la Unidad del Pueblo, FUP, que concurre a las elecciones de 1978 con la candidatura presidencial de Jaime Piedrahíta Cardona y bajo los preceptos del no alineamiento internacional. Desde 1975 Mosquera había puesto en marcha el movimiento de pies descalzos. Cientos de jóvenes moiristas partieron de las ciudades y se instalaron en los más estratégicos lugares del país. Numerosas cooperativas campesinas, decenas de brigadas médicas y combativos paros cívicos dan testimonio de su activa presencia. Después de la invasión soviética a Afganistán en 1979, Mosquera escribe sobre la urgencia de crear un frente mundial contra el social imperialismo soviético. Sus palabras sobre el derrumbe de la URSS resultaron proféticas. En 1983, nuestro partido se negó a formar parte de la llamada Comisión de Paz, en la cual el gobierno de Belisario Betancur nos asignaba un cupo de manera inconsulta, desconociendo que el MOIR jamás ha estado levantado en armas. Durante este periodo nefasto de la historia reciente, el de los diálogos de paz, muchos de nuestros más queridos dirigentes fueron intimidados por las armas y obligados a abandonar el campo, y varios incluso asesinados. El primero de ellos, Luis Eduardo Rolón, fue muerto en junio, hace precisamente 10 años. A mediados de los años 80, Mosquera delineó el programa de 4 puntos necesarios para la conformación del Frente Único. Son ellos, primero, la defensa de nuestra actividad productiva frente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y los consorcios extranjeros. Segundo, el apuntalamiento de la autodeterminación nacional frente a Estados Unidos y frente a las acechanzas del socialimperialismo soviético. Tercero, el rechazo al terrorismo, la coacción y el asesinato como herramientas de la lucha política. Y cuarto, la atención a las demandas de las clases trabajadoras. En la búsqueda de este frente, el MOIR ha hecho alianzas como la de 1990 con Hernando Durán Duzán, candidato a la presidencia. En ese momento, ante el bloqueo marítimo ordenado por Estados Unidos contra Colombia, Durán Duzán manifestó que es un hecho que no estamos dispuestos a aceptar y que Colombia no admitiría ningún tipo de imperialismo. Aquella erguida posición contrasta notablemente con la actitud sumisa que mantiene hoy el presidente Samper frente a la presencia militar de Estados Unidos y a su intromisión de todo tipo en los asuntos internos de nuestro país. El MOIR ha participado siempre con la orientación de Mosquera en la dirección de las patrióticas luchas de los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, la Caja Agraria, los educadores, los trabajadores del SENA y hasta en las crecientes protestas de los caficultores colombianos. La lucha por la unidad también la ha desarrollado el MOIR en el campo sindical. Bajo la orientación de Mosquera participamos junto con varias fuerzas del movimiento obrero en la fundación de la CTDC en 1988 y el 1 de mayo de 1992 en la creación de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, en cuyo congreso Francisco Mosquera hizo el siguiente llamamiento a los trabajadores. Debemos sobrepasar las fronteras de los ajetreos sindicales y poner los ingentes afanes de nuestra lucha a favor de la emancipación de los desposeídos de la ciudad y el campo. La nueva central se funda en medio de la crisis más profunda en los anales del país, la apertura, que significa la neocolonización económica de América Latina por parte del imperialismo yanqui. El material de los barcos y el alma de los partidos no se prueban en la calma, sino en plena tempestad. Por la soberanía económica, resistencia civil. Espere el segundo programa del MOIR en homenaje a Francisco Mosquera, máxima autoridad política e ideológica del partido, fallecido el 1 de agosto de 1994.
Segunda parte del homenaje a Francisco Mosquera, fundador y máxima autoridad ideológica y política del MOIR, fallecido el 1 de agosto de 1994. Antes que cualquier otro pensador latinoamericano, Francisco Mosquera previno acerca de las nefastas consecuencias de la llamada apertura económica. La denunció como una estrategia de recolonización económica trazada en Washington, en beneficio de las transnacionales, que empobrecerá aún más a las clases trabajadoras y arrasará la industria y el agro. Tras el eufemismo de apertura, dijo Mosquera, lo que se esconde es la más grande ofensiva de colonización económica sobre Colombia, pues tiene que ver con la suerte de la industria y el agro, la penetración indiscriminada de las transnacionales, la absoluta libertad comercial y cambiaria, el embotellamiento o confinación del país a la microempresa, el envilecimiento de la clase trabajadora, la entrega de la banca al agio y a la especulación internacionales, la enajenación del sector estatal de la economía, las larguezas de la reforma financiera, la carestía automática e incontrolada y la enmienda regresiva y despótica del régimen jurídico. Las predicciones de Mosquera se han cumplido plenamente. Para enfrentar esta ofensiva gringa, el 1 de mayo de 1992, nuestro máximo dirigente lanzó la consigna de por la soberanía económica, resistencia civil, de extraordinaria validez. En diversos escritos suyos, Mosquera insistió en que la causa principal del atraso que padece Colombia es la explotación y opresión del imperialismo norteamericano. Ay de las naciones sojuzgadas que dejan en manos de los colonizadores su propio porvenir, dijo Mosquera. La amistad tradicional a los tiburones del capitalismo imperialista se paga con la pérdida de bienes, vida y honra, para usar la antiquísima expresión repetida a menudo por las clases dominantes colombianas. Los problemas ancestrales de Colombia, agudizados al máximo en los campos económico, político y social, tienen como causa primera la explotación y dominación imperialista norteamericana. Un país que no trabaja para el bienestar de sus hijos, sino para el enriquecimiento de una potencia extranjera, está condenado a la bancarrota de todos los órdenes. Haciendo referencia a la crisis actual que sacude al país como consecuencia de la apertura, Mosquera destacó además: si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación, y si en procura de un brillante porvenir simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar a la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa, entrelazar las querellas de los gremios productivos, de los sindicatos obreros, de las masas campesinas, de las comunidades indígenas, de las agrupaciones de intelectuales, estudiantes y artistas, sin excluir al clero consecuente ni a los estamentos patrióticos de las Fuerzas Armadas, de manera que gracias a la unión, los pleitos desarticulados converjan en un gran pleito nacional. Al hacer el análisis de la actual situación mundial, Mosquera planteó que con el hundimiento de la Unión Soviética se inicia para el mundo una etapa nueva, la de la hegemonía de una sola superpotencia, los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, formula un llamamiento a todas las fuerzas y sectores sociales democráticos y patrióticos, sin excepción, a conformar un frente único antiimperialista. Nosotros profesamos la idea de que la transformación de Colombia no puede ser la obra exclusiva de un solo partido o de una sola clase. Las deficiencias heredadas de un pretérito remoto, el escaso grado de desarrollo y la asfixiante dependencia económica de los grandes emporios son factores ciertos y supremamente adversos que deben removerse
con el concurso de obreros, campesinos, intelectuales, comerciantes, industriales, es decir, de todos los contingentes patrióticos, democráticos y progresistas. En su última intervención pública, el 25 de noviembre de 1993, en el lanzamiento de la candidatura del hoy senador Jorge Santos, Mosquera reafirmó la vigencia histórica del marxismo y la meta de una sociedad sin explotados ni explotadores. Las verdades de Marx y Lenin, lejos de marchitarse, cual lo pregona la burguesía que carece de respuesta para los interrogantes de la actualidad, volverán a ponerse de moda. Parece que el socialismo, al igual de lo acontecido al sistema capitalista, adolecerá de tropiezos y altibajos durante un interregno prolongado antes del triunfo definitivo. Y los obreros, con sus batallas revolucionarias, proseguirán tejiendo el hilo ininterrumpido de la evolución histórica. En temas tan cruciales como los del Estado y la democracia, Mosquera reafirmó también los principios marxistas. Señaló: bajo el régimen de explotación y represión, en el cual los grandes potentados internacionales y sus sirvientes criollos se hartan de riquezas a cambio del sudor y la sangre de las mayorías, y mientras continúe el imperialismo controlando los resortes vitales de la economía, y por ende se mantenga lo fundamental intacta la influencia política, bajo este régimen, la mejor democracia del mundo es falsa, que solo en un estado de obreros, de campesinos y del resto del pueblo, independiente y soberano, con sus organismos representativos auténticamente democráticos, las masas podrán gozar de todos sus derechos y participar plenamente en la política. Mosquera fue implacable en su ataque a las oligarquías que sirven a la dominación norteamericana. Afirmó que es necesario desmontar de una vez por todas un embeleco tan manido en Colombia. El hambre y el paludismo han sido liberal conservadores. Y agregó: el tercer partido en Colombia no puede ser otro que el partido de la clase obrera. Solo el partido proletario podrá convertirse en el vocero auténtico de los oprimidos y humillados de Colombia. Ese partido, y no otro, podrá apoyar e interpretar los intereses de las masas campesinas, organizar al pueblo y liberar al país. Ante la ofensiva mundial del imperialismo norteamericano, Mosquera vislumbró el crecimiento de las luchas obreras en la América Latina y en todo el mundo. Los trabajadores de las tierras de Colón y Magallanes se hermanarán inexorablemente en presencia de un enemigo común, lenguaje común y lucha común. A medida que el imperialismo alarga sus tentáculos, se debilita afuera y adentro. Su derrumbe será inevitable. Ayudémoslo a que su desaparición sea rápida. Pese a los obvios apremios, la situación actual es excelente. Yo les aconsejaría que no pierdan la marea alta. Francisco Mosquera, hoy aquí dicen presente los fogoneros de la revolución que se formaron bajo tu guía y tu ejemplo. Hoy y aquí juramos llevar hasta el final la causa comunista de los revolucionarios proletarios que tú siempre soñaste grandiosamente al impulsarla. Camarada Francisco Mosquera, gloria eterna a tu memoria y a tu obra.
El 1 de agosto en Bogotá, más de 1000 personas participaron en un homenaje del MOIR a Francisco Mosquera, fundador y máximo dirigente del partido, al cumplirse un año de su fallecimiento, acaecido el 1 de agosto de 1994. En las capitales de departamento y en numerosas poblaciones, el MOIR realizó similares concentraciones. En la capital de la República estuvo presente la Dirección Nacional del MOIR y el senador del partido Jorge Santos Núñez, familiares del dirigente fallecido y delegaciones de sindicatos y barrios. El secretario general del MOIR, Héctor Valencia, leyó la declaración del Comité Ejecutivo Central titulada Francisco Mosquera, el más grande pensador marxista de la Revolución Colombiana. Esta declaración se inicia señalando: el desenvolvimiento de los antagonismos sociales a nivel nacional e internacional durante el año transcurrido desde su muerte sigue el curso histórico que él señaló. Este hecho prueba una vez más que su obra teórica está tan radicalmente afirmada en nuestro tiempo que, una vez conocida, no puede ser exceptuada por quienes precisan de una concepción revolucionaria para transformar el mundo y requieren de criterios esclarecedores y certeros en su lucha contra el imperialismo y la reacción. Sobre las tesis de Francisco Mosquera, fruto de sus profundos análisis de la realidad nacional, el Comité Ejecutivo del MOIR afirmó: sus conclusiones no pudieron ser más fructíferas. Señaló al imperialismo norteamericano y la oligarquía colombiana, conformada por grandes burgueses y terratenientes, como los principales impedimentos para el desarrollo económico y el progreso democrático del país, al imponer unas relaciones de producción anacrónicas, someter a la población a la subjugación política y socavar la soberanía nacional. En consecuencia, para sacudirse la dominación y cambiar esas relaciones, las clases populares deben conformar un frente único que, con el proletariado a la cabeza, establezca una república popular, democrática, libre y soberana. Tal es la revolución de nueva democracia que el camarada Mosquera trazó como programa para el periodo actual. Respecto de la esclarecedora defensa de la teoría marxista hecha por Francisco Mosquera, la declaración destaca: su combate por los principios del marxismo adquirió mayor prestancia y significación al fallecer Mao y sobrevenir la embestida del social imperialismo soviético y, luego de su derrumbe, la cruzada de recolonización del imperialismo norteamericano, que incluye un ataque cerrado contra la ideología de los trabajadores. Como lo prueban su esclarecedora defensa de la teoría marxista, los análisis de la situación mundial y su manifiesto e irrestricto apoyo a la lucha de los pueblos, apoyo que se extendía por los 4 puntos cardinales, pues iba desde Vietnam, Camboya y Afganistán hasta Granada, Panamá y Haití. El camarada Mosquera se sumó a los capitanes de los explotados y desposeídos de toda la tierra. No hubo suceso político o social de importancia que no pasara por su apreciación crítica. El régimen antidemocrático del Frente Nacional que impusieron las clases dominantes y sus partidos, las sucesivas políticas reaccionarias que desde el Estado dictaron Gerard Restrepo, Pastrana y López Michelsen, Turbay Ayala y Betancourt, Barco y Gaviria. La conducta antipopular de los partidos tradicionales y las debilidades e inconsecuencias de partidos y movimientos de oposición. El conjunto de hechos en que se manifestaba lo que él calificaba como la habilidad de las colectividades oligárquicas para pulsar las fibras del pequeño burgués.
la hazaña expoliadora de la gran burguesía y las vacilaciones de la burguesía nacional, e incluso el programa neoliberal y continuista que se aprestaba a aplicar Samper. Correlativamente, no hubo evento o acontecer revolucionario que no fuera alcanzado por su mirada escrutadora para señalar su peso e importancia en el avance social y para participar en ellos o apoyarlos. Huelgas obreras, movilizaciones campesinas, batallas sindicales, luchas de la juventud, campañas electorales revolucionarias, actividades de fuerzas políticas en alianza, paros nacionales, protestas civiles. En suma, la gama de movimientos de las masas, sus esfuerzos por sacudirse la explotación, sus luchas democráticas, la defensa de sus organizaciones, su resistencia ante la opresión nacional, todo ello descrito con brío porque constituían desbrozos para el cambio revolucionario. Por contener todos estos hechos políticos, tratados dialécticamente en su objetiva y necesaria conexión, la obra teórica del camarada Mosquera adquiere el carácter de manual universal sobre lo que ha pasado en la nación y sus respectivas causas, sobre sus problemas y las soluciones que la llevarán hacia el progreso. Forjada desde la posición del proletariado, ella es patrimonio de la gran mayoría de colombianos partidarios del progreso, la democracia y la soberanía nacional. Su asimilación es altamente necesaria hoy, cuando la resistencia contra la intervención del imperialismo de Estados Unidos y contra la política de sumisión nacional que lleva a cabo el gobierno de Ernesto Samper precisa, en primera instancia, que unos y otros impidamos que se haga de la conciencia patria un costal de carbonero. A la creación de una más amplia conciencia nacional y una más vigorosa posición patriótica contribuirá el hecho de que los escritos del camarada Mosquera tienen como marco general, al igual que ocurrió con cada uno de sus actos políticos, la lucha contra la dominación que ejerce el imperialismo norteamericano sobre Colombia. En ellos se describen de manera aguda las diversas particularidades que han adoptado las políticas de subyugación que éste ha aplicado en la segunda mitad del siglo XX. Desde sus años de auge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pasando por sus crisis y su derrota en Vietnam, hasta la iniciación del declive que ahora trata de amortiguar inútilmente, llevando a cabo con fiereza su plan de volver a colonizar el mundo. En consecuencia, estos análisis sobre la política imperial apuntaron el llamado que nuestro partido lanzó para que los revolucionarios, demócratas, patriotas y progresistas unan fuerzas en un gran movimiento de resistencia antiimperialista. Concebir una firme guía teórica para la revolución colombiana, que por su naturaleza fuera un valioso aporte a la causa mundial del proletariado, fue el encumbrado fin de todas sus batallas. El camarada Mosquera triunfó en tan trascendental propósito. Para la clase obrera, siempre será el infatigable luchador y pensador de su causa, al que solo la muerte, esa negación que necesita ser negada mediante la vida revolucionaria de decenas de miles hoy y de millones mañana, le dio reposo. Tal fue la esencia humana del prodigioso ser que hoy conmemoramos. Consecuentes con ella, la convertiremos en nuestra roja enseña. Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, Comité Ejecutivo Central.
El anterior fue el programa de televisión del MOIR en el espacio de los partidos políticos.